Las almas muertas, de Nikolai Gogol, sexta parte. En la descripción os dejo los enlaces a todas las partes. Recordemos dónde habíamos quedado. Chichikov había visitado a varios terratenientes para comprarles los derechos de propiedad sobre campesinos fallecidos y aún no dados de baja en el censo. Recordemos que uno de esos terratenientes era Nasdriov, juerguista, jugador, bebedor y liante, que lo quiso enredar en una apuesta jugando a las damas, donde primero le hizo trampas y después lo intimidó. Recordemos cómo Chichikov escapó de allí, aprovechando la oportunidad de que un inspector de policía se presentó de improviso para pedirle cuentas de sus engaños a otros vecinos. Recordemos cómo, mientras se escabullía de casa de Nasdriov, su carruaje chocó contra uno en el que viajaba una hermosa jovencita que lo impresionó por su belleza y su inocencia. Pero quedó tan obnubilado que no fue capaz de hablarle para saber quién era ella. Ya en la capital visitó el registro, donde se encontró con los nuevos conocidos y amigos que había hecho durante sus visitas y decidieron agasajarlo con una fiesta en su honor por todo lo grande. Continuemos. Las almas muertas, de Nikolai Gogol, capítulo 8. Las compras de Chichikov se convirtieron en motivo de comentario general. En la ciudad corrieron rumores, opiniones y especulaciones acerca de si era ventajoso comprar campesinos para trasladarlos a otras tierras. Por los dimes y diretes se veía que abundaban los expertos en la materia. «Desde luego que es así», afirmaban unos. «Eso no tiene discusión. Las tierras de las provincias del sur son buenas y fértiles, pero sin agua, ¿qué será de los campesinos de Chichikov? Porque allí no hay río, ¿verdad?» Eso es lo de menos, Stepan Dmitrievich. Que no haya agua es lo de menos. El traslado sí que son palabras mayores. Bien sabemos cómo es el campesino. Lejos de su terruño, sin isba ni corral, con la tarea de labrar una tierra virgen, huirá como que 2 más 2 son 4. Pondrá pies en polvorosa y nunca más volverán a verle el pelo. Permítame, Alexei Ivanovich, no estoy de acuerdo con lo que dice. ¿Por qué tendrían que huir los campesinos de Chichikov? El ruso es capaz de todo y se adapta a cualquier clima. Envíelo incluso a Kamchatka, dándole, eso sí, unas manoplas de invierno. Y ya verá. Dará un par de palmadas y, hacha en mano, se construirá una isba nueva. Pero, Iván Grigorievich, pasaste por alto un punto especial. ¿Qué clase de campesinos son esos que ha adquirido Chichikov? Un terrateniente jamás se deshace de un buen hombre. Me juego la cabeza a que entre los campesinos de Chichikov, quien no sea ladrón o un borracho empedernido, será un holgazán o un pendenciero. Sí, estoy de acuerdo, es verdad. Nadie vende a sus mejores hombres. Y los de Chichikov serán unos borrachines en toda regla. Pero hay que valorar el aspecto moral. Eso también cuenta, el aspecto moral. Con un traslado a nuevas tierras, los bribones de hoy pueden transformarse en excelentes súbditos. No escasean los ejemplos en este sentido.
no solo en la vida cotidiana, sino también a lo largo de la historia. Nunca, nunca, objetaba el director de las fábricas estatales. Créame, eso es imposible, pues los campesinos de Chichikov tendrán que hacer frente a dos poderosos enemigos. El primero es la proximidad de las provincias de la pequeña Rusia, que es como se llamaba a Ucrania durante la época zarista, donde, como sabe, la venta de alcohol es libre. Al cabo de 2 semanas, se lo aseguro, estarán borrachos como una cuba y no habrá modo de que se pongan en pie. El otro enemigo es la costumbre que adquirirán, a consecuencia del traslado, de una vida vagabunda. Sería, pues, necesario que Chichikov los vigilara siempre muy de cerca y que los tratara con mano de hierro, que no les dejara pasar ni una y que, sin delegar en nadie, se ocupara en persona de dar puñetazos en los dientes y pescozones donde y cuando hiciera falta. A ver, ¿por qué debería encargarse Chichikov de este quehacer? Bien puede tener un intendente. Sí, claro, vaya y encuéntrelo. Son todos unos rastreros. Si son rastreros, es porque los señores no se ocupan de su hacienda. Es verdad, corroboraban muchos. Si el terrateniente entiende algo de cómo hay que gestionar una hacienda, también sabrá distinguir a la gente y tendrá un intendente como es debido. A lo que el director replicó que, por menos de 5.000 rublos, era imposible dar con semejante pájaro. Pero el presidente aseguró que se podía tener un buen intendente incluso por 3.000. ¿Y de dónde lo sacará?, preguntó el director. ¿De sus narices, quizás? No, de mis narices no, respondió el presidente. De nuestro propio distrito. Y más concretamente en la persona de Piotr Petrovich Samoilov. Ese es el intendente que hace falta para los campesinos de Chichikov. Muchos se ponían en el pellejo de nuestro héroe, y las dificultades que entrañaba el traslado de una cantidad tan enorme de campesinos les horrorizaba. Les asaltó el temor incluso de que se produjera un motín en el seno de la tumultuosa chusma que conformaban los campesinos de Chichikov. En este punto, el jefe de policía declaró que ese temor era infundado, que para prevenir cualquier revuelta estaba la autoridad del capitán de la policía del distrito, cuya simple gorra bastaba, sin necesidad de que su dueño se personara, para empujar a los campesinos, como ovejas de un rebaño, hasta su lugar de residencia. Muchos tenían su propia opinión sobre cómo se debía erradicar el espíritu de sedición que poseía a los campesinos de Chichikov. Había opiniones para todos los gustos, unas impregnadas de una severidad y de un rigor militar casi excesivas. Otras, por el contrario, destilaban indolencia. El jefe de correos observó que Chichikov tenía de ahora en adelante un deber sagrado, que podía convertirse, según su expresión, en una especie de padre para sus campesinos, a quienes podía iniciar incluso en los beneficios de la instrucción. De paso, elogió el sistema educativo que predicaba la enseñanza mutua. De este modo se razonaba y se hablaba en la ciudad. Y fueron muchos los que, movidos por la simpatía, comunicaron personalmente a Chichikov algunos de sus consejos, llegando incluso a ofrecerle escolta para garantizar el traslado de los campesinos. Nuestro héroe agradeció los consejos,
afirmando que, en caso de que fuera necesario, no dudaría en recurrir a ellos. Pero rechazó en redondo la escolta, declarando que no la necesitaba para nada, pues los campesinos que había adquirido se distinguían por su carácter extraordinariamente dócil, que estaban muy predispuestos al traslado y que una revuelta quedaba categóricamente excluida. Todas estas conversaciones y otras reflexiones tuvieron, sin embargo, las consecuencias más favorables que Chichikov pudiera esperar. Corrió el rumor de que era, ni más ni menos, millonario. Los habitantes de la ciudad que, ya sin esto, tal como vimos en el primer capítulo, le profesaban un afecto sincero, después de semejantes cotilleos, pasaron a quererlo aún más. A decir verdad, eran buena gente que vivía en armonía. Entre ellos entablaban relaciones totalmente amistosas y sus conversaciones estaban marcadas por la sencillez y la intimidad. En una palabra, reinaba una atmósfera muy familiar. No pocos de ellos gozaban de cultura. El presidente de la Cámara se sabía de memoria Lyudmila de Zhukovsky, por aquel entonces casi una novedad, y recitaba de maravilla muchos pasajes, en especial «Duerme el pinar, se aletarga el valle», y pronunciaba la interjección «Shh», de tal modo que, en efecto, se veía el valle dormido. Para mayor verosimilitud, en el momento en el que declamaba, incluso entrecerraba los ojos. El jefe de correos se entregaba más a la filosofía y leía con ardor incluso hasta entrada la medianoche. Era un hombre ocurrente de lenguaje ampuloso, a quien le gustaba, como él mismo decía, engalanar sus discursos y otros adornos que volcaba a carretadas. Adornaba además sus frases con bastante acierto de guiños y pestañeos de un ojo, lo que confería una causticidad de lo más peculiar a sus numerosas alusiones satíricas. Los otros eran más o menos ilustrados. Alguno había leído a Karamzin, otro las noticias de Moscú, y había quien no leía nada en absoluto. Algunos eran lo que llamamos unos remolones, a los que había que levantar de un puntapié para que se dignaran en hacer algo. Había quien, sencillamente, era una marmota, que se pasaba el día tumbado, como se suele decir a la Bartola, y al que ni siquiera valía la pena hacer que se pusiera en pie. No movería un dedo ni por todo el oro del mundo. En cuanto a su respetabilidad, todos eran de fiar. Eran esa clase de hombres a los que sus mujeres, en el momento de las tiernas confidencias, llamaban barrigón, regordete, quiquí, yuyú, etc. Pero en conjunto eran buena gente y de lo más hospitalaria. Y quien hubiese compartido con ellos el pan y la sal, o pasado una tarde entera jugando al whist en su mesa, se convertía en un amigo cercano. Y con más razón Chichikov, con sus cualidades y maneras encantadoras y su dominio del gran secreto de agradar a los demás. Se encapricharon tanto de él que no veía la manera de escabullirse de la ciudad. No oía decir más que «Quédese una semanita más con nosotros, Pavel Ivanovich». En una palabra, como se suele decir, lo llevaban en palmitas. Pero era incomparablemente más notable el efecto, inaudito por completo, que Chichikov causaba en las damas.
Para explicarlo en cierta medida, convendría hablar largo y tendido sobre las propias damas, sobre su sociedad, pintar con vivos colores, según la expresión en boga, las cualidades de su alma. La tarea, sin embargo, se le antoja ardua al autor. Por una parte, le frena el infinito respeto que le inspiran las esposas de los dignatarios. Por otra parte, es simplemente difícil. Las damas de la ciudad de Nidatichki eran... No, de verdad, no puedo. Me invade la timidez. Las damas de la ciudad de Nidatichki... Lo que tenían de sorprendente era que... Esto sí que es extraño. La pluma, inmovible, se me resiste, como si fuera de plomo. No, está claro que para transmitir su carácter es mejor ceder el turno a aquellos cuya paleta sea más viva y más dotada. Tendremos que conformarnos con decir 2 palabras sobre su apariencia, cuidándonos muy mucho de ir demasiado lejos. Las damas de Nidatichki eran lo que se califica de presentables. Por su manera de comportarse, por su buen tono, etiqueta, numerosas conveniencias en todas sus sutilezas, y en especial por su seguimiento de la moda hasta en los más nimios detalles, superaban incluso a las damas de San Petersburgo y de Moscú. Vestían con mucho gusto, se paseaban por la ciudad en calesa como dictaba la última moda, y detrás andaba bamboleándose un lacayo con librea y galones dorados. Sus tarjetas de visita, aunque estuvieran escritas en un 2 de trébol o en un as de picas, eran para ellas lo más sagrado. Estas cartas estuvieron en el origen de la riña definitiva que tuvieron 2 grandes amigas e incluso parientes, pues una de ellas no devolvió una visita a la otra. Por mucho que se esforzaron luego maridos y familiares para reconciliarlas, resultó que todo se podía hacer en el mundo salvo reconciliar a 2 damas enfadadas por un incumplimiento de etiqueta. Las 2 quedaron, según la expresión de la buena sociedad local, en malquerencia mutua. La cuestión de quién tenía preferencia también suscitaba un sinfín de escenas de lo más violentas, obligando a veces a los maridos, tan magnánimos como caballerescos, a intervenir. Nunca, desde luego, se batían en duelo, pues todos eran funcionarios civiles, pero los agravios arreciaban, lo que a menudo, como se sabe, es más penoso que cualquier duelo. En cuanto a las costumbres, las damas de la ciudad de Nidatichki se mostraban implacables, vibrando de noble indignación contra todo lo que se les antojaba vicio o tentación, castigando sin piedad la menor debilidad. Pero si alguna de ellas se permitía embarcarse en lo que se llama un devaneo, lo llevaba en el más riguroso secreto, y de tal modo que nada trascendiera, las apariencias estaban a salvo, y el marido estaba dispuesto, en caso de ser testigo del devaneo o de que lo pusieran al corriente, a responder con este breve y sabio proverbio: oír, ver y callar, recias cosas son de obrar. Hay que decir que las damas de la ciudad de Nidatichki, a semejanza de muchas damas de San Petersburgo, se distinguían por la vigilancia y la corrección extremas en las palabras y expresiones que empleaban.
Nunca decían «me soné la nariz, sudé, escupí», sino «me alivié la nariz, tuve que recurrir a mi pañuelo». En ningún caso convenía decir «este vaso o este plato despide mal olor», ni nada que pudiera hacer alusión a ello. Se limitaban a constatar «este vaso no se comporta bien», o algo por el estilo. Con el fin de ennoblecer aún más la lengua rusa, casi la mitad de su vocabulario se veía proscrito de las conversaciones. De ahí su necesidad tan asidua de recurrir al francés. En cambio, en la lengua francesa era muy diferente. Ahí se permitían el uso de palabras mucho más brutales que las que trataban de evitar en ruso a toda costa. He aquí, pues, lo que se puede decir de las damas de la ciudad de Nidatitsky, cuidándose muy mucho de ir demasiado lejos. Una observación más profunda nos permitiría descubrir muchas otras cosas. Sin embargo, es muy arriesgado sumergirse en los corazones de las damas, así que seguiremos ciñéndonos a lo superficial. Hasta entonces, éstas habían hablado poco de Chichikov, aunque reconociendo con toda justicia sus buenas maneras. Pero desde que había corrido el rumor de que era millonario, repararon también en otras cualidades. Por lo demás, no es que las damas fueran interesadas. La culpa de todo la tenía precisamente la palabra millonario, pues, sacos de monedas aparte, la mera sonoridad del vocablo encierra algo que actúa a la vez sobre los tunantes y la gente honrada. En una palabra, en todos por igual. El millonario tiene la ventaja de poder ver la ruindad en estado puro, desinteresada, desnuda, no sustentada en cálculo alguno. Muchos son los que saben a la perfección que nada pueden recibir de él y que no tienen derecho a recibir nada, lo que no les impide volar a su encuentro, multiplicar las risas, quitarse el sombrero o conseguir, aunque sea con ruegos, hacerse invitar a la cena a la que asistirá el millonario. No se puede decir que las damas tuvieran esa tierna inclinación a la bajeza. Sin embargo, en los salones empezaron a decir que, si bien Chichikov no era el hombre más apuesto del mundo, era tal como debe ser un hombre. De modo que bastaría con que fuera un poco más grueso o corpulento para que ya no se viera bien. De paso, pusieron de vuelta y media a los hombres delgados, diciendo que no eran hombres, sino mondadientes. En los atuendos de las damas se añadieron muchos y variados complementos. Las galerías comerciales eran un hervidero de gente. Incluso se formaban tumultos. Parecía que era día de paseo, tal era la afluencia de carruajes por las calles. Para gran asombro de los comerciantes, estos veían que lotes de telas traídos de la feria y que no se habían vendido en su momento debido a su precio elevado, ahora, de repente, causaban furor y se los arrancaban de las manos. Una dama fue a misa con un vestido abombado cuyo aro, en la parte inferior de la falda, ocupaba la mitad de la iglesia, hasta el punto de que el comisario, allí presente, dio orden a la concurrencia de fieles para que retrocediera hasta el atrio, a fin de que el ropaje de su excelencia no se arrugara. Ni siquiera a Chichikov
le pasó desapercibida del todo la atención extraordinaria de la que era objeto. Un día, al volver a sus aposentos, encontró una carta sobre la mesa. Fue imposible averiguar de dónde procedía y quién la había traído. El mozo de la posada declaró que alguien la había dejado persuadiéndole de que guardara silencio. La carta empezaba con mucha decisión, precisamente así: «No, tengo que escribirte». Luego afirmaba que existía una secreta afinidad entre sus almas. Verdad sellada con varios puntos suspensivos que ocupaban casi medio renglón. Se sucedían algunos pensamientos de tan admirable sapiencia que estimamos casi imprescindible citarlos a continuación. ¿Qué es nuestra vida? Un valle de lágrimas. ¿Y el mundo? Una multitud de gente insensible. En la misiva se precisaba que empapaba las líneas escritas con las lágrimas vertidas en recuerdo de su tierna madre, cuyo paso por este mundo había concluido 25 años antes. Invitaba a Chichikov a seguirla hasta el desierto, a fin de abandonar para siempre la ciudad, donde la gente, prisionera entre muros sofocantes, se ahoga. Al final de la carta rozaba el colmo de la desesperación y concluía con los siguientes versos: «2 tórtolas te llevarán hasta mis gélidas cenizas, y entre arrullos te dirán que morí bañada en lágrimas». El último verso no seguía la métrica, pero ¿qué más da? Se ceñía al gusto de la época. Ninguna firma figuraba al pie de la nota, ni nombre ni apellido. También se omitían el día y el mes. En un post-scriptum se señalaba sin más que el corazón de Chichikov sabría desvelarle quién era la autora, y que al día siguiente estaría presente en carne y hueso en el baile del gobernador. Se quedó enormemente intrigado. El mensaje anónimo era tan cautivador y despertaba tanto su curiosidad que lo releyó por segunda y por tercera vez y acabó por decirse: «Me gustaría saber, no obstante, qué aspecto tiene quien lo escribió». En una palabra, no era cosa de tomar a broma. Se pasó más de 1 hora reflexionando en ello. Y por último, con la cabeza gacha y los brazos abiertos en un gesto de impotencia, concluyó: «Es una carta escrita con un estilo florido, muy florido». Luego, huelga decirlo, la carta fue doblada y depositada en el cofrecillo en compañía del cartel de teatro y de una invitación de boda que llevaba 7 años guardada en el mismo lugar y en la misma posición. Poco después le llevaron, en efecto, una invitación para el baile del gobernador, acontecimiento de lo más habitual en las ciudades de provincia. Quien dice gobernador dice baile, pues no hay otro modo de granjearse el afecto y el respeto de la nobleza. Al momento todo fue dejado y aplazado para más tarde, pues los preparativos para el baile acapararon toda la atención. Chichikov, a decir verdad, tenía más de un motivo que lo aguijaban y lo incitaban a ello. Es posible que, desde que el mundo es mundo, nadie haya dedicado tanto tiempo a acicalarse. Dedicó toda 1 hora a inspeccionar su rostro delante del espejo.
ensayó un sinfín de expresiones diferentes. Grave y seria, respetuosa acompañada de una ligera sonrisa o respetuosa sin sonrisa. Dirigió al espejo numerosas reverencias acompañadas de sonidos indistintos que parecían en parte franceses, si bien ni siquiera conocía los rudimentos de esa lengua. Hizo incluso muchos gestos de agradable sorpresa, arqueando las cejas y frunciendo los labios, permitiéndose incluso algunos mohínes con la lengua. En fin, ¿qué no se hace en soledad cuando uno siente además que está de buen ver? Sobre todo cuando está seguro de que ningún ojo acecha en la rendija de la puerta. Por último, se palmoteó ligeramente la barbilla y se dijo: «Ah, he aquí una cara como Dios manda», y empezó a vestirse. Entretanto, lo acompañaba un estado de ánimo excelente. Al ajustarse los tirantes y anudarse la corbata, saludó y se inclinó de un modo de lo más grácil. Y aunque no era en absoluto danzarín, ejecutó un entrechat cuya consecuencia, por lo demás inocente, fue hacer que temblara la cómoda y que cayera un cepillo de la mesa. En el baile, la llegada de Chichikov causó sensación. Todos los presentes se dirigieron a su encuentro. Alguno, con las cartas en las manos todavía en medio de una partida. Otro, que manifestaba en el momento culminante de la conversación: «A esto el tribunal de primera instancia responde», dejó plantado allí al tribunal y se precipitó a saludar a nuestro héroe. «¡Pavel Ivanovich! ¡Ay, Dios mío, Pavel Ivanovich! Estimado Pavel Ivanovich! Respetabilísimo Pavel Ivanovich! Querido amigo Pavel Ivanovich! Así que aquí está usted, Pavel Ivanovich». «He aquí a nuestro Pavel Ivanovich». «Permítame que le abrace, Pavel Ivanovich». «Venga por aquí, que le doy un beso, mi querido Pavel Ivanovich». Chichikov se sintió apretujado entre diferentes abrazos. Apenas se liberó del achuchón del presidente cuando sufrió el del jefe de policía, quien lo cedió al inspector de sanidad, este último al arrendatario de servicios públicos, quien lo pasó al contratista y éste al arquitecto. El gobernador, entretanto, se encontraba junto a las damas, sosteniendo en una mano un envoltorio de bombón y en la otra un perrito de lanas. Al ver a nuestro héroe, dejó en el suelo tanto el envoltorio como el perrito. Solo el segundo soltó un quejumbroso gañido. En una palabra, la llegada de Chichikov fue motivo de alegría y de un alborozo inusitado. No había un rostro en el que no se leyera el deleite o por lo menos el reflejo de una satisfacción general, como se ve en las caras de los funcionarios cuando el jefe viene a pasar inspección. Pasado el primer momento de susto, notan que muchas cosas le gustan y él mismo se permite hacer una broma, es decir, que pronuncia algunas palabras con una risilla afable. Enseguida, el círculo de sus cercanos subordinados se ríe el doble. Los que no lo han oído también ríen a carcajadas. Y por último, obedeciendo a las invariables leyes del reflejo, los que se encuentran cerca de la puerta, un policía, por ejemplo, que nunca se ha reído en su vida y que un instante antes enseñaba el puño a la muchedumbre, esbozan una sonrisa que, a decir verdad, se asemeja más a la mueca del hombre que estornuda después de aspirar una pulgarada de tabaco fuerte. Nuestro héroe se sentía particularmente inspirado y respondía a todos y cada uno de ellos.
saludó a izquierda y derecha un poco inclinado según su costumbre, pero con soltura, de manera que cautivó a todos. Las damas formaron a su alrededor una esplendorosa guirnalda envolviéndolo en una nube de deliciosos perfumes. Una olía a rosas, otra a primavera y a violetas, y una tercera estaba impregnada de aroma de reseda. Y Chichikov no hacía más que levantar la nariz para aspirar esas fragancias. Sus vestidos rivalizaban a porfía en cuanto a exquisitez. Muselinas, rasos, tafetán en los colores de moda, esas tonalidades pastel cuyo nombre no se sabría encontrar. Hasta tal punto llegaba el refinamiento en el gusto. Lazos de cintas y ramilletes de flores revoloteaban por todas partes sobre los vestidos en el desorden más pintoresco, aunque para conseguirlo había tenido que esforzarse de lo lindo una cabecita ordenada. El ligero tocado, apenas posado sobre una oreja, parecía decir: ¡Que he hecho a volar! Lástima no poder levantar el vuelo junto con esta belleza y llevármela conmigo. Los talles bien ceñidos y sus formas de lo más firmes y agradables eran un regalo para la vista. Hay que precisar que las damas de la ciudad de Nidatitsky eran más bien llenitas, pero se encorsetaban con tanto arte y tenían un trato tan agradable que era imposible ver su grosor. Ellas lo habían pensado y previsto todo, haciendo gala de una prudencia fuera de lo común. Llevaban los hombros y el cuello descubiertos justo hasta donde era estrictamente necesario y no más allá. Cada una revelaba sus encantos hasta que sentía, por convicción propia, que eran susceptibles de causar la perdición de un hombre. El resto se ocultaba con un gusto extraordinario. Aquí, una corbatita ligera hecha con una cinta o un chal etéreo rodeaban sutilmente un cuello. Allí, una de esas franjas de encaje con el borde dentado de fina batista comúnmente llamadas modestias caía por los hombros. Esas modestias escondían, por delante y por detrás, aquello que no podía causar la perdición de un hombre, dejando a la imaginación lo que sí llevaba al frenesí. Los largos guantes no alcanzaban del todo hasta las mangas, sino que permitían ver intencionadamente la parte del brazo más provocativa, apenas por encima del codo, que en muchas de las damas eran de una envidiable redondez. Algunas, por querer estirar demasiado los guantes, los habían desgarrado. Todo, en suma, parecía anunciar: no, esto no es la provincia, es la capital, el mismísimo París. Sin embargo, asomaban aquí y allá una cofia como nunca antes se haya contemplado en el mundo, o una suerte de pluma de pavo real contrarias a las modas, que delataban un gusto de lo más personal. Plantado ante las damas, Chichikov se preguntaba: ¿quién será la autora de la carta? Y empinó la nariz para aspirar mejor. Pero contra esa nariz se restregaron toda clase de codos, puños, mangas, extremos de cintas, blusas y vestidos perfumados. Un galop desenfrenado cruzó toda la sala.
la mujer del jefe de correos, el capitán de la policía del distrito, la dama de la pluma azul, la dama de la pluma blanca, el príncipe georgiano Chityagilishev, un funcionario de San Petersburgo, un funcionario de Moscú, el francés Monsieur Coucou, Peryunovsky, Birbindovsky, todos se levantaron y se dejaron llevar. «Vaya, cómo se desboca la provincia», masculló Chichikov, y retrocedió unos pasos. En cuanto las damas volvieron a su sitio, de nuevo empezó a observarlas. ¿No podría, por la expresión de su rostro o de una mirada, desenmascarar a la enigmática remitente? Pero ni los rostros ni las miradas fueron de ayuda. En todas partes se percibía una sensación apenas manifestada, un no sé qué tenue y sutil. «No», se dijo Chichikov, «las mujeres, todo lo que corre por sus rostros no son más que insinuaciones y reticencias. Cualquier esfuerzo será en vano. Sus ojos son un imperio infinito, y quien se aventure dentro de ellos desaparecerá sin dejar rastro. Ni un gancho podrá sacarlo de allí». Dura, suave e incluso lánguida, o como se dice a veces, voluptuosa o no voluptuosa, pero que se te engancha al corazón y te hace vibrar el alma como el arco de un violín. No se encuentran palabras. Es la mitad galante del género humano. Eso es todo. Pido disculpas. Parece que de los labios de nuestro héroe ha alzado el vuelo una de esas palabritas que corren por la calle. ¿Qué se le va a hacer? En nuestra Rusia, esta es la suerte del escritor. Por lo demás, si una palabra de la calle acaba en un libro, la culpa no es achacable al escritor, sino a los lectores. Y sobre todo a los lectores de la alta sociedad. Ellos son los primeros a los que nunca oiréis pronunciar una sola palabra rusa decente. Ah, no, pero en cambio os soltarán, en la cantidad que gustéis, palabras en francés, en alemán, en inglés, respetando todas las pronunciaciones habidas y por haber. En francés nasalizan y pronuncian la R gutural, mientras que en inglés gorjean como un pájaro, confiriendo a su fisionomía aspecto de avecilla, e incluso se ríen de quienes no son capaces de hacerlo. Pero en cuanto al ruso, nada de nada, a no ser que se hagan construir en el campo, quizá por patriotismo, una isba al estilo tradicional. Así es el lector de alta condición, y en pos de ellos así actúan todos los que pretenden formar parte de ella, y al mismo tiempo se muestran puntillosos. Exigen que todo esté escrito en la lengua más pulida, depurada y noble. En una palabra, reclaman que el idioma ruso les caiga del cielo, elaborado como es debido, y que se deposite directamente en su lengua, de manera que sólo tengan que abrir la boca para desembucharlo. Desde luego, la parte femenina del género humano es complicada, pero los honorables lectores, hay que admitirlo, lo son todavía más. Chichikov, entretanto,
se desesperaba en su intento de averiguar cuál de las damas presentes era la autora de la carta. Tras esforzarse en aguzar la mirada, advirtió que las damas, por su parte, manifestaban algo que insuflaba esperanza y que dejaba presagiar dulces tormentos para el corazón de un pobre mortal. De modo que acabó por decir: «No, es imposible adivinarlo». Esto, sin embargo, no afectó un ápice a su jubiloso estado de ánimo. Ágil y desenvuelto, intercambiaba palabras agradables con algunas damas. Se acercaba a una o a otra con paso corto y apresurado, o iba, como se suele decir, a paso de gallina, a semejanza de esos viejos garbosos encaramados a unos tacones altos a los que se suele llamar zalameros, y a los que nadie hace sombra en cuanto a rondar a las damas. A trote cochinero, con unas vueltas muy graciosas a derecha e izquierda, Chichikov arrastraba el piececito y trazaba en el suelo algo que parecía un rabito o una coma. Las damas estaban muy contentas y no sólo le encontraron un raudal de amables cualidades, sino que, incluso, creyeron distinguir en su rostro una expresión majestuosa, ese aire militar y marcial que, de todos es sabido, tanto gusta a las mujeres. Incluso empezaron a reñir un poco por él. Al notar que se detenía con frecuencia cerca de la puerta, algunas se empecinaban a toda prisa en ocupar una silla cuanto más cerca de la puerta mejor. Y cuando una de ellas tuvo la suerte de adelantarse a las otras, por poco no se produjo un incidente desagradabilísimo, ya que muchas de las que deseaban hacer lo mismo juzgaron semejante insolencia extremadamente impúdica. Chichikov se dejó absorber tanto por sus conversaciones con las damas, o mejor dicho, las mujeres lo ocuparon y marearon tanto con sus chácharas, vertiéndole carretadas de alegorías de lo más sutiles y alambicadas que se deberían descifrar, lo que hacía que se le empapara la frente de sudor, que el hombre se olvidó de cumplir con el deber que impone la buena educación, es decir, acercarse antes que nada a saludar a la señora de la casa. No se acordó hasta que oyó la voz de la esposa del gobernador, plantada delante de él desde hacía algunos instantes. Con un tono afectuoso e incluso un poco socarrona, asintiendo con agradable movimiento de cabeza, ella le dijo: «Ah, Pavel Ivanovich, ¿cómo es usted?» No puedo transmitir con exactitud sus palabras, pero dijo algo con gran amabilidad, al estilo de las damas y de los caballeros que pueblan los relatos de nuestros escritores de sociedad, a los que les encanta describir salones y jactarse de conocer las sutilezas del buen tono. Dijo algo así como: «Es posible que hayan conquistado su corazón hasta el punto de que no quede lugar ni el más mínimo rinconcito para las que ha olvidado sin piedad». Nuestro héroe se giró enseguida hacia la esposa del gobernador, dispuesto a ofrecerle una respuesta, cuando, al levantar de improviso los ojos, se detuvo en seco como fulminado por un rayo. La esposa del gobernador no estaba sola. Llevaba del brazo a una jovencita de 16 años, rubia y fresca como una rosa, de rasgos finos y bien formados, con la barbilla afilada. Su cara formaba un encantador óvalo tan perfecto
que habría podido servir de modelo para el retrato de una Madonna, lo que en muy contadas ocasiones se encuentra en Rusia, donde todo tiende a mostrarse en tamaño grande: montañas, bosques, estepas, rostros, labios y pies. Era la misma rubia que se había encontrado por el camino cuando salía de casa de Nasdriov. Cuando, por estupidez del cochero o de los caballos, los carruajes chocaron de manera tan extraña que sus arreos se enredaron, y tío Mitiai y tío Miniai tuvieron que afanarse en poner orden. Chichikov se quedó tan turbado que no pudo articular ni una sola palabra continua y musitó el diablo sabe qué, algo que bajo ningún concepto habrían dicho los protagonistas de las novelas románticas. ¿No conoce a mi hija?, preguntó la mujer del gobernador. Acaba de terminar sus estudios. Él respondió que había tenido el gusto de conocerla por casualidad. Trató de añadir algo más, pero no le salió nada. La mujer del gobernador, después de decir 2 o 3 palabras más, se fue finalmente con su hija al otro extremo de la sala con otros invitados, mientras que Chichikov se quedó petrificado en el mismo sitio, como el hombre que sale alegremente a pasear con los ojos predispuestos a contemplarlo todo, y de golpe se queda inmóvil al recordar que ha olvidado algo. Y entonces, en un instante, la expresión de despreocupación desaparece volando de su rostro. El hombre trata de recordar lo que ha olvidado. ¿Será el pañuelo? Pero está en su bolsillo. ¿Será el dinero? Pero ahí está también junto al pañuelo. Parece que lo lleva todo encima, y sin embargo, algún espíritu desconocido le susurra al oído que ha olvidado algo. Y ahí está, desorientado y confuso, contemplando a la muchedumbre animada delante de él, los carruajes que pasan volando, los morriones y los fusiles de un regimiento que desfila, y no hay nada que distinga bien. De la misma manera, Chichikov se sintió súbitamente ajeno a todo cuanto acontecía a su alrededor. Mientras tanto, los labios perfumados de las damas le dirigían un raudal de alusiones y preguntas impregnadas de gran refinamiento y amabilidad. ¿Nos es permitido a nosotras, pobres criaturas terrenales, tener la audacia de preguntarle en qué piensa? ¿Dónde se encuentran esos lugares maravillosos por los que revolotea su pensamiento? ¿Podemos saber el nombre de la mujer que lo ha sumido en ese dulce valle de ensueño? Pero a todas respondió con una resuelta desatención, y las frases amables desaparecieron como arrojadas al mar. Su descortesía llegó hasta el punto de que se separó enseguida de ellas, deseoso de ver a dónde había ido la mujer del gobernador con su hija. Las damas, al parecer, no querían dejar que se marchara tan pronto. Cada una de ellas decidió, en su fuero interno, utilizar toda clase de armas, tan peligrosas para nuestros corazones, y poner en juego sus mejores recursos. Cabe señalar que algunas damas, y digo algunas, no todas, tienen una pequeña debilidad. Si observan que tienen algo particularmente bonito,
ya sea la frente, la boca o las manos, se persuaden de que esa mejor parte de ellas es lo primero que salta a la vista y que todos dirán al unísono: «Mirad, mirad, qué magnífica nariz tiene», o «qué frente tan correcta y encantadora». Y la que tiene los hombros bonitos está convencida de antemano de que todos los jóvenes quedarán extasiados y repetirán cuando pase por delante de ellos: «¡Ah, qué hombros tan maravillosos tiene!», sin fijarse en la cara, el cabello, la nariz o la frente. Y si reparan en ellos, será juzgando los secundarios. Así piensan ciertas damas. Cada una se había prometido a sí misma mostrarse en el baile lo más encantadora posible y exhibir con todo su esplendor la superioridad de todo lo que tenía superior. La mujer del jefe de correos, al bailar el vals, inclinaba con tanta languidez la cabeza que daba la impresión de ser realmente una criatura etérea. Una mujer simpatiquísima que no había ido para bailar y a que se le había presentado una incommodité en forma de guisante en el pie derecho y que la había obligado incluso a ponerse botas de terciopelo, no se pudo reprimir pese a todo y dio algunas vueltas con sus botas de terciopelo con el único fin de que a la esposa del jefe de correos no se le subieran demasiado los humos. Nada de esto, sin embargo, causó la impresión prevista en Chichikov. Ni siquiera miraba las vueltas que daban las damas. Sin cesar se ponía de puntillas y buscaba por encima de las cabezas dónde podía haberse metido la encantadora rubia. Se agachaba también y miraba entre espaldas y hombros, hasta que, por fin, sus esfuerzos se vieron recompensados. La vio, sentada junto a su madre, por encima de la cual oscilaba majestuosamente un turbante oriental de plumas. Se habría podido pensar que las quería tomar al asalto, bien porque el estado de ánimo primaveral le influyera, bien porque le empujaran por detrás. El caso es que se abrió paso muy decidido a pesar de todos los obstáculos. El contratista recibió un empujón tan fuerte que se tambaleó y mantuvo el equilibrio sobre un pie. De no ser así, por supuesto, habría hecho que toda una hilera de invitados se cayera. El jefe de correos también retrocedió y miró a Chichikov con una fascinación mezclada con una ironía bastante fina. Pero nuestro héroe no solo no los miró, sino que solo veía a lo lejos a la rubita, que se estaba poniendo un guante largo, y sin duda ardía en deseos de lanzarse a volar por el entarimado. A un lado, 4 parejas estaban formando la mazurca. Los tacones golpeaban contra el suelo, y un capitán asistente del ejército se afanaba en cuerpo y alma, con los brazos y las piernas, improvisando unos pasos que nadie se atrevería a soñar. Chichikov se deslizó por el lado de la mazurca, casi rozando los talones, y fue directamente hacia el lugar donde estaba sentada la mujer del gobernador con su hija. No obstante, se acercó con mucha timidez, sin dar esos pasitos animados y coquetos, incluso un poco desconcertado, y en todos sus movimientos se hizo visible cierta torpeza. No se puede afirmar con seguridad que en nuestro héroe se hubiera despertado el sentimiento del amor. Incluso es dudoso que un señor de esa clase, es decir, de los que no son gordos pero tampoco flacos, fuese capaz de amar.
Aún así, experimentaba un fenómeno extraño que ni él mismo se habría podido explicar. Le parecía, como confesó después, que todo el baile, con todo el ruido y el susurro de conversaciones, había quedado unos instantes relegado a lo lejos. Los violines y las trompetas vibraban en lontananza detrás de las montañas. Todo estaba envuelto en una niebla parecida al paisaje de un cuadro mal ejecutado. Y de este paisaje brumoso y abandonado emergían, nítidos y perfectamente acabados, los deliciosos rasgos de la encantadora rubita. Su carita redondeada como un óvalo, su talle fino, finísimo, como el de las colegialas durante los primeros meses después de acabar los estudios. Su vestidito blanco, casi sencillo, que le ceñía ligera y acertadamente los miembros armoniosos de su joven cuerpo, marcados por unas líneas puras. Parecía una suerte de juguete esmeradamente cincelado en marfil. Ella era la única que destacaba como una mancha blanca y se tornaba transparente y luminosa en medio de aquella turba confusa y opaca. Al parecer, así ocurre en este mundo. Por lo visto, también los Chichikov, en algunos momentos de su vida, se vuelven poetas. Si bien la palabra poeta quizás sea mucho decir. En cualquier caso, nuestro héroe sintió su alma como la de un joven, poco menos que la de un húsar. Al ver que al lado de ellas había una silla vacía, la ocupó de inmediato. Al principio, la conversación no acababa de arrancar. Luego, sin embargo, tiró adelante, y Chichikov incluso se volvió arrogante. Pero aquí, con grandísima aflicción, cabe señalar que los hombres serios que ocupan cargos importantes resultan, en cierta medida, un poco pesados cuando conversan con las damas. En este quehacer, los expertos son los señores tenientes, y nadie más que rebase el rango de capitán. Dios sabe cómo se las apañan, pero, según parece, no dicen cosas demasiado profundas. Pero las señoritas se balancean de la risa en la silla. En cambio, un consejero de Estado habla de Dios sabe qué. O da un discurso acerca de que Rusia es un país muy grande, o suelta un cumplido que, desde luego, no se le ocurre sin aplicar el ingenio, pero que despide un terrible tufo al libro. Y si cuenta alguna cosa divertida, siempre se ríe incomparablemente más que aquella que lo escucha. Si en este punto hacemos esta observación, es con la intención de que los lectores vean por qué la rubita empezó a bostezar durante los relatos de nuestro héroe. Este, sin embargo, no se dio cuenta en absoluto y contó un sinfín de cosas agradables que ya había tenido ocasión de explicar en situaciones parecidas y en diferentes lugares. A ninguna de las damas les gustó en absoluto esa conducta de Chichikov. Una de ellas pasó adrede por su lado para hacerse notar e incluso rozó descuidadamente a la rubita con el pesado volante de su vestido y se las ingenió para arrearle en la cara con la punta de su chal que revoloteaba alrededor de su espalda. Al mismo tiempo, detrás de él, unos labios femeninos despidieron, junto con la fragancia a violeta, una observación cáustica y mordaz. Pero o bien Chichikov no la oyó en realidad, o bien hizo ver que no la había oído, lo que en cualquier caso estaba mal,
pues hay que tener en cuenta la opinión de las damas. Se arrepintió de ello, pero eso fue después, es decir, cuando ya era tarde. Una indignación justa en todos los sentidos comenzó a dibujarse en muchos rostros. Por grande que fuera el peso de Chichikov en aquella sociedad, por muy millonario que fuera, y por mucho que su cara reflejara majestuosidad e incluso algo marcial y militar, hay cosas que las damas no perdonan a nadie, sea quien sea. Y ya puede uno darse por perdido. Hay casos en que la mujer se vuelve de pronto más fuerte, no solo que los hombres, sino que cualquier otra cosa que pueda haber en este mundo. El desprecio mostrado por Chichikov, aun sin ser intencionado, restableció incluso cierta avenencia entre las damas, una armonía que había estado a punto de echarse a perder con motivo de la insolente lucha que habían librado por ver quién de ellas ocupaba la silla. En las palabras secas e inocuas que Chichikov pronunció sin prestar atención, encontraron alusiones corrosivas. Para colmo de todos los males, uno de los jóvenes compuso allí mismo unos versos satíricos sobre la sociedad presente en el baile. Y, como ya se sabe, de estas poesías no hay baile de provincia que se salve. Estos versos se atribuyeron inmediatamente a Chichikov. La indignación fue en aumento y las damas empezaron a hablar de él en diferentes rincones de la sala de la manera más desfavorable. La pobre muchacha, que acababa de terminar sus estudios, fue aniquilada sin contemplación, y su sentencia ya estaba firmada. Entretanto, para nuestro héroe se gestaba una sorpresa de lo más desagradable. Mientras la rubita bostezaba y él le iba contando historias ocurridas en distintas épocas, e incluso mencionaba de pasada al filósofo griego Diógenes, entró Nasdriov por la habitación del fondo. No se sabe si se escapaba del buffet o del pequeño salón verde donde se jugaban partidas con apuestas más altas que en el habitual whist. No se sabe si por propia voluntad o porque lo sacaban a empujones, pero el caso es que se presentó alegre, jovial, del brazo del procurador, de quien ya tiraba hacía un rato, pues el pobre hombre movía por todos lados sus tupidas cejas como si ideara la manera de librarse de aquel amistoso viaje forzado. En efecto, la situación era insoportable. Nasdriov, armado con el valor que le habían infundido las 2 tazas de té que se acababa de tomar, naturalmente no sin ron, mentía como un bellaco. Al verlo de lejos, Chichikov decidió incluso sacrificarse, es decir, abandonar su envidiable posición y huir cuanto antes mejor. Aquel encuentro no prometía nada halagüeño. Pero quiso la mala suerte que, en aquel instante, se presentara el gobernador manifestando su alegría insólita por encontrarse con Pavel Ivanovich, lo detuvo y le pidió que mediara en una discusión que mantenía con 2 damas acerca de si el amor femenino era duradero o no. En ese momento Nasdriov ya lo había visto y fue directamente a su encuentro. ¡Ah! ¡El terrateniente de Gerson! ¡El terrateniente de Gerson!, gritó mientras se acercaba y reía a carcajadas de un modo que hizo que le temblaran sus mejillas.
frescas y rojas como una rosa primaveral. ¿Qué? ¿Has comprado muchos muertos? Usted no lo sabe, Excelencia, gritó a voz en cuello, dirigiéndose al gobernador. Negocia con almas muertas. Lo juro. Escucha, Chichikov, te hablo como un amigo, porque aquí todos somos amigos tuyos, porque aquí está su Excelencia, pero yo te ahorcaría. Por Dios que te ahorcaría. Chichikov ya no sabía ni dónde estaba. Créame, su Excelencia, continuó Nosdriov, cuando me dijo «Véndeme almas muertas», me morí de la risa. Llegó aquí y me dicen que ha invertido 3 millones en la compra de campesinos para colonizar nuevas tierras. ¿Qué va a colonizar? Pero si a mí me quería comprar muertos. Escucha, Chichikov, eres un bestia. Por Dios que eres un bestia. Y aquí está su Excelencia. ¿No es verdad, procurador? Pero el procurador, Chichikov y el propio gobernador se sintieron tan confusos que enmudecieron. Al mismo tiempo, Nosdriov, que no les prestaba la más mínima atención, prosiguió su discurso de borrachuzo. Mira que tú, hermano, tú... No me apartaré de ti hasta que no sepa por qué compraste almas muertas. Escucha, Chichikov, sabes muy bien, de verdad, que debería darte vergüenza. Sabes perfectamente que no tienes un amigo mejor que yo. Ya ves, su Excelencia, está aquí. ¿No es verdad, procurador? No se creería, su Excelencia, lo mucho que nos queremos. Es decir, que sencillamente, si usted me dijera aquí estoy, y me preguntara, a ver, Nosdriov, dime a quién quieres más, a tu padre o a Chichikov. Yo respondería, a Chichikov, por Dios. Permíteme, amigo mío, que te estampe un petit baiser. Permítame, su Excelencia, que le bese. Sí, Chichikov, no te resistas. Déjame que te plante un besito en esa mejilla tan blanquita tuya. Nosdriov y su petit baiser recibieron un empujón tan fuerte que el hombre estuvo a punto de salir volando hacia el suelo. Todos se apartaron de él y dejaron de escucharlo. Pero sus palabras sobre la adquisición de almas muertas habían sido pronunciadas a voz en cuello y fueron acompañadas de una risa tan estentórea que habían atraído la atención incluso de las personas que se encontraban en los rincones más alejados del salón. Esta noticia pareció tan extraña que todos se quedaron plantados con una suerte de expresión petrificada, interrogativa y estúpida. Chichikov observó que muchas damas se guiñaban el ojo con una especie de risilla maligna y cáustica, y que el rictus de muchas caras parecía un tanto ambiguo, lo que aumentó aún más su turbación. Que Nosdriov era un mentiroso empedernido era algo que todos sabían, y no era nada extraño oírle decir el disparate más grande. Sin embargo, resulta difícil imaginar cómo está estructurado un mortal.
por ruin que sea una noticia, con tal de que sea noticia, el mortal la comunica infaliblemente a otro mortal, aunque solo sea por decir: fíjate qué mentira cuentan. Y el otro mortal aguda el oído con placer, aunque luego piense: sí, es una mentira bien ruin que no merece la menor atención. Y enseguida buscan a un tercer mortal para contársela y poder exclamar juntos con noble indignación: ¡qué mentira más ruin! Y sin falta dará la vuelta a la ciudad y todos los mortales, tantos como haya, hablarán por los codos hasta saciarse y después admitirán que eso no merece atención ni vale la pena que se hable de ello. Este incidente, en apariencia absurdo, alteró notablemente a nuestro héroe. Por estúpidas que sean las palabras de un necio, a veces son suficientes para perturbar a un hombre juicioso. Chichikov empezó a sentirse incómodo y a disgusto. Igual que si, con unas botas bien lustrosas, hubiera pisado de repente un charco fangoso y pestilente. En una palabra, la cosa no pintaba bien, nada bien. Procuró no pensar en ello. Trató de distraerse, de divertirse. Se sentó a la mesa del whist. Pero todo iba como sobre una rueda torcida. 2 veces jugó al color del adversario y, olvidándose de que el 3 no se puede matar, hizo un movimiento amplio con la mano y, como un tonto rematado, se comió su propia carta. El presidente no lograba entender que Pavel Ivanovich, tan ducho en el juego, que lo entendía de una manera refinada y profunda, ahora pudiera cometer semejantes errores y sacrificar a un rey de picas en el que confiaba, según su propia expresión, como en un dios. Por supuesto, el jefe de correos y el presidente, e incluso el jefe de policía, bromearon, como es normal, y se burlaron de nuestro héroe diciendo si no estaría enamorado, que ya sabían que a Pavel Ivanovich le cojeaba el corazoncito, y que sabían también de qué arco se había disparado la flecha. Todo esto, sin embargo, no consoló a Chichikov por mucho que tratara de sonreír y de seguirles la broma. Durante la cena tampoco se encontró en condiciones de ponerse a tono, aunque los comensales eran muy agradables y a Nasdriov ya lo habían expulsado hacía rato porque las damas acabaron por darse cuenta de que su conducta era sumamente escandalosa. En medio del cotillón se había sentado en el suelo y había comenzado a estirar por las faldas a las mujeres que bailaban, cosa nunca vista, según las damas. La cena fue muy alegre. Todas las caras que se veían entre los candelabros de 3 brazos, entre las flores, los bombones y las botellas, estaban iluminadas por la satisfacción más despreocupada. Oficiales, damas, fracs. Todo se volvía amable hasta el empalago. Los hombres saltaban de las sillas y corrían a coger las bandejas de las manos de los criados para ofrecérselas a las damas con una agilidad extraordinaria. Un coronel presentó a una dama un plato con salsa sobre la punta de la espada desenvainada. Los hombres de edad respetable, entre los cuales estaba sentado Chichikov, discutían en voz alta
acompañando sus serias consideraciones con un bocado de pescado o de ternera untado despiadadamente de mostaza. Discutían temas sobre los que Chichikov siempre solía opinar. Ahora, sin embargo, parecía un hombre rendido o destrozado por un largo camino, y a quien nada le llega a la mente ni está en condiciones de entender nada. Ni siquiera esperó a que concluyera la cena. Se fue a casa mucho más temprano de lo que tenía por costumbre. Allí, en la pequeña habitación que tan bien conoce el lector, la de la puerta atrancada con una cómoda y las cucarachas que asomaban a veces por los rincones, sus pensamientos y su estado de ánimo se hallaban tan inquietos como inestable era la butaca donde se sentaba. Invadía su corazón una sensación desagradable y turbia, una suerte de vacío abrumador que no lo abandonaba. «Al diablo con los que hayan inventado estos bailes», pensó fuera de sí. «No sé de qué se alegran esos necios. En la provincia la cosecha ha sido mala. La vida se encarece. Y ellos venga a bailar. Lo que hay que ver. Cómo recargan sus vestidos las mujeres. Es inaudito. Alguna llevaba encima más de 1000 rublos. Y de hecho, todo corre a cuenta de los impuestos sobre los campesinos. O aún peor, a cargo de su propia conciencia. Porque ya sabemos por qué se aceptan los sobornos y las dádivas. Para proporcionarle a la mujer un chal y diferentes miriñaques, o como diablos se llamen. ¿Y todo para qué? Para que cualquier sidarovna chismosa no diga que la mujer del jefe de policía iba mejor vestida que ella. Sí, es por eso que se da al traste con 1000 rublos. Gritan, el baile es alegría. Y es simplemente una basura. No se ajusta al carácter ruso. El diablo sabrá que es un baile. Un hombre hecho y derecho da un salto en el aire vestido de negro, desgreñado, tieso, como un diablillo, y venga a mover las piernas. Otros, incluso, hablan de cosas importantes mientras saltan como cabritos. Un golpe a la derecha, un golpe a la izquierda. Todo esto no es más que un juego de monos. Con el pretexto de que el francés en la cuarentena es tan niño como a los 15 años, queremos hacer lo propio. No, la verdad, después de cada baile es como si hubiera cometido un pecado. Se me quitan incluso las ganas de pensar en ello. En la cabeza sencillamente no tengo nada, como después de una conversación con una persona de la alta sociedad. Habla de todo lo toca de forma superficial. Dice todo lo que ha sacado de los libros abigarrada y elocuentemente, pero no consigue meterme nada en la cabeza. Después te das cuenta de que incluso la conversación con un simple mercader que conoce su negocio, pero que lo conoce con solidez y con experiencia, es mucho mejor que toda esa birria. ¿Qué se puede sacar, sin embargo, de este baile? Supongamos que algún escritor tuviera la ocurrencia de describir toda la escena tal cual. Bien, pues en el libro resultaría tan absurda como al natural. ¿Cómo es? ¿Moral o inmoral? Sencillamente, el diablo sabrá. Lo despreciarías y después cerrarías el libro. Esta era la opinión desfavorable que Chichikov tenía sobre los bailes en general. No obstante, se mezclaba otro motivo de indignación.
El disgusto más grande no era por el baile en sí, sino porque había mordido el polvo, porque había aparecido Dios sabe de qué manera ante los ojos de todos, y había tenido una actitud tan extraña como ambigua. Es cierto que, vistas las cosas con los ojos de una persona razonable, era fácil constatar que todo aquello era absurdo, que las palabras estúpidas carecían de importancia, sobre todo ahora que ya había conseguido su objetivo. Pero el hombre es extraño. Se sentía amargado por la fuerte animadversión de unas personas a las que no respetaba y sobre las que opinaba con dureza, censurando su vanidad y sus atavíos. Y estaba todavía más molesto porque, después de examinar claramente las cosas, vio que, en parte, la culpa era suya. De todos modos, no se enfadó consigo mismo. Y en eso, desde luego, tenía razón. Todos tenemos la pequeña debilidad de ser un poco indulgentes con nosotros mismos y preferimos buscar a otro con quien vengar nuestro enojo. Por ejemplo, ya sea un criado o un subalterno al que tengamos a mano. La mujer o, por último, una silla que arrojamos con violencia en dirección a la puerta, dejándola sin brazos ni respaldo. He aquí lo que nos pasa cuando estamos fuera de sí. De la misma manera, Chichikov enseguida encontró a otro que cargara sobre sus espaldas todo lo que su disgusto pudiera inspirarle. Ese otro era Nasdriov. Y huelga decir que le sacudió por todos los lados, como quizá solo sepa hacer un encargado sagaz o un postillón, un capitán curtido en viajes o a veces un general que, aparte de muchas expresiones convertidas ya en clásicas, añade otras ignotas cuya invención es de su propia autoría. Toda la parentela de Nasdriov fue nombrada, y muchos de los miembros de su familia en sentido ascendente recibieron lo suyo. Pero en ese preciso instante, mientras estaba sentado en la dura butaca, inquieto por sus pensamientos y torturado por el insomnio, despotricando contra Nasdriov y toda su parentela, mientras se consumía ante él la vela de sebo, y la noche, ciega y oscura, lo miraba por la ventana, a punto de azulearse con el alba que se acercaba mientras los gallos cantaban a lo lejos, y por la ciudad, totalmente dormida, un desgraciado de dudosa condición y rango que no conocía más que el camino ruso trillado en exceso por el pueblo disoluto, arrastraba algún capote de tela burda. En ese momento, en el otro extremo de la ciudad, tenía lugar un acontecimiento destinado a agravar la situación ya de por sí desagradable de nuestro héroe. Por alejados callejones y calles corría tintineando un carruaje extraño que provocaba desconcierto en cuanto a determinar cuál era su nombre. Las puertas, que tenían rastros de pintura amarilla, no cerraban bien a causa del mal estado de los pomos y pasadores atados con cordel de cualquier modo. Estaba lleno de cojines de percal de todas formas y tamaños, saquitos, cilindros o simples almohadas. E iba cargado de sacos de pan, bollos, rosquillas, pastelillos improvisados y roscones de masa bomba. Encima de todo esto asomaban incluso una empanada de pollo y otra con encurtidos y picadillo de huevo. Al pescante posterior iba encaramado un sujeto de la clase de los lacayos, con una chaquetilla de paño casero y una barba crecida surcada de hilos argentados. En definitiva,
uno de esos personajes que se conocen con el nombre de pilluelos. El ruido y el chillido de los goznes y de los ejes oxidados despertaron, en el otro extremo de la ciudad, al vigilante nocturno, que levantó su alabarda y gritó medio dormido, tan fuerte como pudo: «¿Quién anda ahí?». Al ver, sin embargo, que no pasaba nadie y que sólo se oía un tintineo a lo lejos, atrapó cierto animalillo en el cuello de su uniforme, se acercó a una farola y al instante lo ejecutó sumariamente con una uña. Después dejó la alabarda y volvió a dormirse enseguida conforme al reglamento de su orden de caballería. Los caballos caían una y otra vez sobre las patas delanteras porque no iban herrados, y además no estaban acostumbrados al apacible adoquinado de la ciudad. El carricoche dio unas cuantas vueltas más por varias calles y dobló finalmente una callejuela oscura al lado de la pequeña iglesia parroquial de San Nicolás en Nidatichki. Al final se detuvo delante de la puerta de la casa de la mujer del protopope. Bajó del coche una muchacha con un pañuelo en la cabeza y chaquetón guateado que aporreó la puerta con los 2 puños y con tanta fuerza como si fuera un hombre. Al pilluelo de chaquetilla de paño casero tuvieron que arrastrarlo luego por los pies, pues dormía como un muerto. Los perros se pusieron a ladrar y las puertas se abrieron al fin y engulleron, si bien con dificultad, aquella torpe obra de arte carrocero. El coche entró en un patio estrecho lleno de leña, gallineros y toda clase de jaulas. Una señora se apeó del coche. Era una terrateniente, la viuda del secretario colegiado Karoboshka. Poco después de la partida de nuestro héroe, la anciana se inquietó tanto respecto a que la pudiera haber engañado que, después de no pegar ojo durante 3 noches seguidas, decidió irse a la ciudad, aunque no tenía los caballos herrados, a fin de averiguar allí cuánto costaban en realidad las almas muertas y cerciorarse de que, Dios no lo quisiera, no las hubiese vendido a un precio 3 veces inferior. En cuanto a las consecuencias que tuvo esta llegada, el lector las podrá conocer por una conversación que mantuvieron 2 damas. Esta conversación... Pero será mejor que esta conversación la dejemos para el siguiente capítulo. Bueno, hasta aquí este capítulo. Espero que estéis disfrutando de esta novela. Dentro de una semana subiré el siguiente capítulo. Si os ha gustado, dadle a me gusta y suscribiros. Así puedo saber qué libros os van gustando más. Un abrazo. Nos vemos.